Bien, estimados alumnos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Y hola Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a empezar el ciclo. El ciclo no. Vamos a continuar con el ciclo, ¿cierto? Vamos a continuar con el ciclo que corresponde a la semana número 10, ¿no? Ya hemos empezado, estamos continuando. Otro ciclo. Estoy en otra yo. Estoy en otro ciclo. Buenas tardes, buenas tardes. Ah, ya, correcto. Entonces, empezamos la semana 10, ¿no? ¿Sí? La semana 10, ¿correcto? Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, muy bien. Hablamos de comprensión, niveles de comprensión lectora. Esta palabrita niveles, ¿a qué se refiere, chicos? ¿Qué entienden ustedes por niveles? Por ejemplo, en los videojuegos, que me imagino alguno de ustedes lo practica, ¿se habla de niveles o no? ¿Qué dicen? En los videojuegos practicados por muchos jóvenes o adolescentes, se habla de niveles, se utiliza la palabra nivel, ¿sí? Nivel. Claro, dice Ángelo, muy bien, entonces estamos en confianza, estamos o saben de lo que hablamos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosa es un nivel, Ángelo, y todo el salón? ¿Qué entienden ustedes por niveles en los videojuegos? Correcto, Jesús, son etapas, ¿correcto? Son etapas. Y para pasar de un nivel a otro, de un nivel a otro y de un nivel a otro, ¿qué se manifiesta? O sea, ¿por qué se habla de niveles? Muy bien, Jorge, estamos hablando de grados de dificultad. Muy bien. Y para sortear esos grados de dificultad, ¿qué es lo que hacen? Bueno, juegan, ¿no? Sí, juegan, pero yo he visto que algunos revisan tutoriales para, claro, también los ciclos te dan niveles, ¿cierto? ¿Para qué revisan algunos tutoriales en los videojuegos? ¿Cuál es la intención de buscar tutoriales? Muy bien, Canto. Mejor están los hacks. Muy bien. ¿Qué cosas son los hacks? Ah? Sí, en otro salón también me han hablado de los hacks. ¿Ah? ¿Qué son los hacks? Trampa. Ya, trampa. Pero ¿es trampa o es búsqueda de información? En realidad, yo lo veo como búsqueda de información. Claro, lo ideal es que claro, en el proceso de los videojuegos también aprendas cuál es esa estrategia, ¿cierto? Esa estrategia que te permite saltar de un nivel a otro, ¿sí? Pero también lo otro es válido, ¿no? La búsqueda de información. Los hacks, dice Jesús, a ver, gracias Jesús por instruirme. Los hacks son programas que te dan recursos no permitidos por el juego. Interesante, Jesús. Ya. Entonces, lo mismo ustedes van a aplicar en niveles de comprensión lectora, asumiendo que un texto es un conjunto de enunciados, ¿correcto? Un conjunto de enunciados de ideas que giran en torno a un mismo tema, ¿sí? Asumiendo esta teoría, asumiendo que tienen un sentido completo, ¿sí? Y que presentan coherencia, cohesión, que entre sus ideas tiene que haber coherencia, ¿no? Lógica, sentido, ¿correcto? Asumiendo esto, entonces nosotros podemos hablar de niveles, de escalones, así como en los videojuegos. La búsqueda de información a fin de sortear las dificultades que se presentan en este tipo de experiencias lúdicas, ¿correcto? En el caso de la lectura, lo primero que nosotros vamos a sortear es la identificación del tema. Los alumnos tienen que saber identificar el tema. Eso es lo primero. ¿Y cómo se identifica el tema? El tema se identifica con la pregunta de qué se habla.
¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De qué se habla? A ver, voy a cerrar esto porque me está haciendo bulla. Ya. Muy bien. Entonces, la jerarquía textual, que es el primer nivel, o también en algunos textos hablan del nivel literal, quiere decir que el alumno identifica el tema, el de qué me están hablando, como en los videojuegos, ¿no? ¿De qué se trata lo del juego? Ah, de, no sé, cazar palomitas, por ejemplo. Ya, muy bien, ese es el tema. Entonces, todas las misiones tienen que estar orientadas hacia ese objetivo de cazar la palomita, ¿cierto? De cazar la palomita, por decir. ¿Sí? Entonces, hay coherencia, hay cohesión. Pero ¿a partir de qué? A partir de la precisión del tema central. ¿Y cómo ubicamos el tema central? De manera sencilla, con la pregunta ¿de qué se habla? ¿De qué se habla o de qué se trata el texto? Entonces podemos escalar dos niveles, el nivel contextual, que significa el entendimiento, el comprendimiento del significado de ciertas palabras de acuerdo al contexto en el que se están presentando. Y también a nivel de coherencia, las preguntas de compatibilidad o incompatibilidad con el texto. Compatibilidad significa que las ideas son coherentes a lo que se está planteando en el texto. Incompatibilidad significa que es la negación de lo que está en el texto. Si cuando te plantean la pregunta, es incompatible, ¿no? Es incompatible. ¿De acuerdo? Y luego el nivel de inferencias hace referencia a la idea de hacer explícito lo implícito. ¿Qué significa esto? Lo explícito es lo que uno lee. En el texto están las palabras, ¿de acuerdo? Y uno lee esas ideas. Lo implícito significa que hay ideas que se sobreentienden, que se infieren, que se coligen, que se deducen del texto. ¿A partir de qué? A partir de rastros verbales, ¿no? A partir de una palabra que te puede indicar la consecuencia, ¿no? Causa-consecuencia. La consecuencia sería, no está escrito en el texto, sería una inferencia. Y el último nivel es el nivel de la extrapolación. Recuerda ese prefijo, extra significa fuera de, extraterrestre, fuera de la Tierra. Extrapolación se plantea una idea que no está escrita en el texto, ¿ya? No está escrita en el texto, ¿de acuerdo? Pero que podemos afirmarla como una lectura del texto. O sea, ¿de qué estoy hablando? De una hipótesis. ¿No? De una hipótesis. ¿De acuerdo? Sí, estaríamos hablando de una hipótesis. Entonces, mira, por ejemplo, cuando ustedes sean universitarios, ustedes lo que hacen es buscan fuentes de información. ¿Qué significa buscar fuentes de información? Buscar tesis, libros, revistas, etcétera, leerlas, determinar el tema, establecer las ideas internas del texto, las ideas principales y las ideas secundarias, ¿de acuerdo? No, el Rincón del Vago es prohibido, pues canto. ¿Sí? Ustedes tienen que ir a fuentes oficiales. El profesor de la universidad, el catedrático, te va a decir fuente oficial Wikipedia, fuente oficial Rincón del Vago. Ah, no, te va a decir que no has merecido ingresar a la uni. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a buscar Rincón del Vago? ¿O cómo vas a buscar Wikipedia? Esa no es fuente de información. Ustedes no van a ser como los congresistas, ¿no? Cuando les piden, ¿cuál es su fuente? ¿No? Wikipedia, dicen. Ah, qué vergüenza, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, correcto, Canto. Entonces, chicos, ustedes una vez que analizan el texto, plantean hipótesis. Aquí está el trabajo universitario o el trabajo intelectual. Que la mayoría de profes se quejan, ¿no? Se quejan que los alumnos ingresan a la universidad, pero no con competencias para realizar trabajos académicos. En la universidad ya no te van a enseñar lenguaje ni razonamiento verbal, no, ya no. En la universidad te van a enseñar el curso de metodología de investigación. O también le pueden llamar redacción universitaria, ¿no? Puede tener cualquier nombre. Y ese curso lo que les enseña es a investigar. ¿Y qué es investigar? Buscar fuentes de información y plantear hipótesis, ideas que son posibilidades y que pueden ser confirmadas. ¿Con qué? Con argumentos, con
fuentes que ustedes van a citar. ¿De acuerdo? Esa es la extrapolación. Ese es el trabajo académico, muchachos. A ver, veamos ejercicios aplicativos. A ver, 1 minuto para la lectura y la determinación del tema. 1 minuto, ¿ah? 1 minuto. A ver, chicos, ¿de qué se trata el texto? ¿Cuál es el tema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el tema? ¿De qué están hablando en el texto? La metonimia, ¿no? ¿Sí? ¿Y específicamente de qué? La noción de metonimia, ¿cierto? Ese es el tema, ¿cierto? La noción de metonimia. Nociona, y cuando hablo de noción, hablo de qué? De concepto, definición, características, ¿cierto? Ya. Muy bien. Ahora, todo este texto de acá, hasta ese punto seguido del lugar, hasta acá, es una explicación. ¿Ya? Es una explicación, es un ejemplo, ¿no? Es un caso concreto de metonimia. Por eso es que en el texto está utilizando esta palabra clave, ¿no? Familiarizarnos. Esto viene de familia, pero acá hay un sentido contextual, ¿no? O sea, para que comprendas, ¿no? Es lo que se quiere decir es para que comprendas el concepto de metonimia tal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, acá, punto. Para la lingüística cognitiva, la metonimia no es solo una figura del discurso en el espíritu de la retórica tradicional, sino un mecanismo mental. Mira, acá está. La metonimia es un mecanismo mental. Se complementa con lo que está acá y acá. ¿De acuerdo? Es un mecanismo mental. O sea, ¿dónde se realiza? Si te dice que es mental, ¿en qué parte de nuestro cuerpo se realiza? Si te dice que es mental, conceptual, ¿en qué parte del cuerpo se realiza? Muy bien. Y el cerebro está asociado con el ser humano, ¿cierto? Solamente con el ser humano. ¿Podría estar asociado con lo no humano? No. Porque las lenguas donde también se manifiesta la metonimia, el arte, el cine, tiene que ver con la humanidad. ¿Correcto? Ya, ahora, ya comprendí el texto. Muy bien. Ahora, lo de Pedro es un cerebro, a Palacio de Gobierno no le gusta. Esto es una forma de comprender el texto, ¿cierto? Pedro es un cerebro, ¿no? Dice, en uno, lo que se quiere decir es que Pedro es una persona inteligente. Una parte del cuerpo asociada a la inteligencia. Se usa para evocar un tipo de persona en su conjunto. Ya, lo está explicando, ¿cierto? Bien, primera pregunta. A ver, primera pregunta. Primera pregunta, chicos. ¿Cuál es el tema? Primera pregunta. ¿Cuál es el tema? Ya, muy bien. Claro, todos se van a ir con la B, pero y un ratito, consensuada. ¿Por qué le han agregado este adjetivo acá, consensuada? Surgimiento lo has descartado. No estamos hablando del origen de la metonimia. La manifestación metonímica en el arte o en el cine, esto sería una idea secundaria. ¿Cierto? Una idea secundaria.
La metonimia y sus principales características, ¿nos ha hablado de sus principales características? No, nos ha hablado de la noción. Ya, entonces descartado. Ya, ¿la B o la C? Analícenlo bien. ¿La B o la C? Vamos, chicos. Claro, ¿no? La metonimia como mecanismo cognitivo, claro, está acá, pues, ¿no? Porque en el cerebro, qué se realiza? Conocimientos, profesora. Ah, ya, y conocimientos es equivalente a cognitivo, pues, ¿no? Es equivalente a cognitivo. ¿Correcto? No hay un consenso, no estamos estableciendo el consenso de la metonimia para, no sé, para Juan, para Pedro, que es la metonimia, y para Alberto, que es la metonimia. Entonces, Pedro, Juan y Alberto tienen la definición de metonimia, ¿y cuál es el...? No, no estamos hablando de eso, no hay una definición consensuada. Esa nada más, si desaparecemos esta palabrita de acá, perfecto, queda, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, esa sería la respuesta correcta. Ya, entonces, hemos resuelto el primer nivel. El primer nivel es fundamental. ¿Y qué cosa estoy haciendo acá? Estoy precisando el tema. ¿Ya? Acuérdate, la metonimia como mecanismo cognitivo. Y si es un mecanismo cognitivo, obviamente es afín al ser humano. ¿Ya? Es afín al ser humano. ¿Ya? Esa es la jerarquía textual. Vamos con la segunda pregunta. Analízalo bien. Bien, la palabra evocar se usa para evocar, ¿no? Acá está una y por acá sirve para evocar. Evocar en el diccionario significa recordar, rememorar, traer algo al cerebro, examinar y vacilar, no. ¿Ya? O referirse a alguien, ¿correcto? Ya, ahora, de acuerdo al texto, dice, una parte del cuerpo humano asociada, la inteligencia se usa para evocar, o sea, para referirse a una persona, ¿cierto? Muy bien, listo. De acuerdo al texto, ¿ya? Porque no estamos hablando de memoria ni nada de eso, ¿ya? Muy bien. ¿A qué nivel corresponde esto? Al segundo nivel, al contextual, ¿ya? Al contextual. Bien, tercera pregunta. Incompatibilidad, compatibilidad. Cuando te preguntan esto, ¿qué significa esa negación. O sea que es una idea que no es compatible, o sea, no está en el texto, no se puede verificar en el texto. O sea, sería una idea incoherente, ¿ya? Es una idea incoherente, ajena, ¿ya? Ajena al texto, ¿de acuerdo? Ajena al texto. A ver, ¿cuál es incompatible sobre la metonimia? ¿Cuál es incompatible? A ver qué piensan, jóvenes. A ver, analizamos por partes. La A es una figura de la retórica tradicional. Aquí está, pues, ¿no? La metonimia es una figura, ¿no? De la retórica tradicional. Ahí está. ¿Correcto, chicos? ¿Ya? Entonces, esto está bien. Es correcto. Dile que lo limpie. Dile, pues. Ya. Bien, la 2, la B, dice, está presente en las lenguas naturales. Es incompatible. Está presente en las lenguas naturales. ¿Qué dicen? ¿Está acá o no en el texto? Acá dice, ¿no?
Se manifiesta es estar presente, ¿cierto? Es un parafraseo, estar presente y manifestarse es un parafraseo, ¿cierto? Ya. La B está. La C, se trata de un mecanismo conceptual, también, acá dice, la metonimia es un mecanismo conceptual mental, ¿cierto? Acá también está, ¿cierto? Es una noción exclusiva. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que esta es incompatible? Ya, esta es la clave. ¿Por qué? Porque acá dice que es del arte, del cine, arte y cine, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que no es exclusiva. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. ¿Y se puede manifestar en el medio artístico? Claro, correcto. Muy bien, muchachos, ¿ah? Perfecto, 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 perfecto. Ya, ¿y esta a qué nivel va a corresponder? Esta corresponde al nivel de coherencia interna, ¿no? Coherencia interna, ¿ya? ¿Sí? Bien. Se puede inferir, se puede inferir, se puede inferir, ¿de acuerdo? Se puede inferir. ¿Qué cosa es una inferencia? No es un parafraseo, ¿ya? No es un parafraseo, tampoco es literal. Acuérdate que la inferencia es una idea implícita, es lo implícito, lo que no se lee, ¿de acuerdo? Lo que no se lee. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? Una inferencia. Muy bien, Derek. Derek Walcott. A ver, un poeta, ¿no? Derek Walcott. A ver, la D, me dice Derek, es un mecanismo que tiene básicamente una función referencial. Claro, esto sería un... Eso no está en el texto, ¿ah? No te dice, en el texto te dice que es un mecanismo conceptual, mental, conceptual, pero no dice que es, ¿qué dice acá? Un mecanismo que tiene una función referencial, no dice. Pero a partir de qué yo puedo extraer, a partir de esta idea, de que se usa para evocar. ¿Sí? Se usa para evocar. ¿De acuerdo? Se usa para evocar. Sirve para evocar. Se usa para evocar, sirve para evocar. Ah, eso es una función, ¿qué cosa? Referencial. Correcto. A partir de esta idea digo que sirve, usa, entonces esto es su función. Entonces la metonimia tiene como función la referencia. Correcto. Ahora, ¿por qué no la A? Solo debería ser abordada por la lingüística cognitiva, pero sería contraproducente con el texto, ¿no? Porque en el texto dice que también está en el arte. ¿Ya? También está en el arte. No constituye un proceso mental exclusivo, no constituye. O sea, si no constituye un proceso exclusivo de los seres humanos, entonces quiere decir que los animales también lo realizan. Absurdo, ¿no? Acá dice solamente que es humano. Ya no se considera un recurso literario, no, está en el arte. Estarías contradiciendo. Es una de las principales tendencias de la lingüística cognitiva. Te habla de la lingüística cognitiva, pero no te habla de las tendencias. Esto de acá no se puede deducir, no se puede afirmar porque no hay un rastro que te permita llegar a esta idea. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, la respuesta, muy bien, Derek. Y estaríamos en el cuarto nivel. ¿Sí? Ya vamos a campeonar. Cuarto nivel. ¿Sí? El de las inferencias. El de las inferencias. ¿Ah? Correcto. Muy bien. Y por último, el nivel de extrapolación, o sea, una hipótesis. Por eso comienza la pregunta con este sí, ¿no? Sí. Si la metonimia no fuese, ¿ya? Un mecanismo conceptual, si no es un mecanismo conceptual, ¿qué significa? Lo que tú tienes que entender, lo primero que tienes que entender es acá. ¿Qué significa que la metonimia sea conceptual? Primero entiende qué es un mecanismo conceptual. ¿Por qué la metonimia es un mecanismo conceptual? Porque se realiza en el cerebro, es parte del ser humano, del hombre, ¿de acuerdo? Solamente del hombre, solamente del humano.
Lo no humano, entonces la negación sería lo no humano. ¿Dónde aparece lo no humano? ¿Sí? Porque es mecanismo conceptual, quiere decir que es humano. Si no fuese, entonces sería lo no humano. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? A ver, chicos, ¿qué dicen? ¿Cuál es la clave? A ver, díganme ustedes. La D, ¿no? No hay otra. La D se manifestaría en la comunicación no humana. ¿Eh? ¿Están seguros? Claro, pues chicos. Así es. La C. Siempre que te pregunten en negación, entonces, si te preguntan en negación, entonces niega la idea, ¿no? Niega la idea, ¿de acuerdo? Bien, listo. Vamos a ver qué hora es, ¿ah? ¿Tenemos tiempo todavía? Ya, vamos. Ahora la miscelánea. Pensando, a ver, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de ello? Definiciones. A ver, chicos, ¿qué piensan de definiciones? Ya, muy bien. Puedo llegar a esa conclusión. Un escrito, claro, puede ser un diario, ¿no? Ya, pero que se fija. ¿Los diarios se fijan o se venden? Por ahí como que ya descartarías diario, ¿no? Está fijado, se fija, así como un cartel publicitario, por ejemplo. Pero no podría ser cartel publicitario porque es escrito, ¿cierto? ¿Sí? En lugares públicos de las ciudades y poblados en el cual se da noticia de algo para que sea notorio a todos, o sea, todos nos tenemos que enterar. Podría ser la publicidad, pero estamos hablando de escrito nada más. Ya, muy bien, Derek. Así es. Muy bien, Derek. Ese es un edicto. ¿Sí? Ese es un edicto, así es. ¿Ah? ¿Correcto? Ahora, ¿por qué no decreto? ¿Por qué no decreto? A ver, ¿por qué no decreto? ¿Por qué no decreto? Vamos, rápido, chicos, piensen. ¿Por qué no decreto? Porque decreto tiene que ver con la decisión de gobernantes, ¿cierto? La decisión de un gobernante. Bueno, mandato es una orden, ¿cierto? Notificación tiene que ver eh, con la idea de hacer, hacer claro, ¿no? Mediante una nota, ¿no? La presencia por una orden judicial, por ejemplo, ¿no? Una notificación, ¿correcto? Un precepto es un mandamiento, ¿no? Una orden. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Derek. Correcto, chicos. Sigamos.
¿Qué están viendo? ¿Qué está haciendo este perrito? Ya, ¿y qué está haciendo? ¿Qué es correr, chicos? ¿Qué es correr? ¿Qué es correr? ¿Qué cosa es correr? Un verbo, muy bien, ya. ¿Y qué significa el verbo? Ya, ¿la acción de qué? No me digas la acción de correr, ¿ah? ¿En qué consiste esta acción? ¿En qué consiste esta acción? Ya. Entonces, caminar también sería de ir. Correr significa desplazarse, pero alzando ¿qué cosa? ¿Qué cosa se alza? En correr, ¿qué cosa se alza, chicos? Los pies, las patas. Ya, muy bien. Ahora mira las alternativas. Eso es lo que tienes que hacer siempre. Analiza la premisa y luego anda las alternativas. Tiene que ver con pies. Ahora, ¿por qué no volar pájaro? Claro, el pájaro realiza la acción de volar, ¿no? ¿Sí? La serpiente realiza la acción de reptar, la ballena de nadar, el mono de trepar. ¿Por qué no puede ser mono trepar? Porque cuando hablamos del verbo trepar, esta se relaciona con la idea de utilizar manos y pies. En cambio, en correr, solamente la idea de pies. Así es, nada más. Entonces acá no tiene que ver con las alas en todo caso, ¿no? Tiene que ver con arrastrar el cuerpo, ¿no? Arrastrar el cuerpo. ¿Ya? Así es, por naturaleza, correcto, Jorgito. Por naturaleza. Muy bien, listo. Por naturaleza. Precisión léxica. Apretar las naranjas. ¿Qué significa apretar? No, sin claves. Apretar las naranjas. Apretar las naranjas. Apretar. Apretar significa llevar al pecho y presionar, ¿no? Llevar algo al pecho y presionarlo. Muy bien, exprimir, gracias, exprimir, oprimir, ¿no? La clase burguesa oprime al proletariado, oprimir, pero a la naranja no se le puede oprimir. Exprimir, sí, puede ser. Vamos, ahora sí, veamos las alternativas. ¿Ya? Exprimir naranja, sí, pero no está exprimir en el texto. Ah, muy bien, estrujar. Correcto, estrujar. ¿Por qué no comprimir? Acuérdate de comprimir archivos. Cuando tú quieres comprimir tus archivos, ¿qué cosa quieres hacer? ¿Apretar los archivos? No. ¿Qué cosa haces? Estamos hablando de qué SEMA. De dimensión, de tamaño, de volumen, ¿cierto? ¿Sí o no? Machacar y majar tiene que ver con extraer, por ejemplo, golpear con un mazo para extraer la semilla. Ese es el caso del trigo, ¿no? Se puede aplicar ahí. Y aplastar tiene que ver con la idea de deformar, apretar, pero para deformar, ¿sí? Cuando aplastas, se deforma. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es estrujar. ¿Por qué estrujar? Porque estrujar tiene que ver con la idea de extraer zumos, o sea, extraer qué cosa? Jugo. ¿Ya? Extraer jugo. Muy bien, muy bien. Estamos por ahí, muchachos. Vamos, antonimia contextual.
Comprendo el significado del texto, comprendo el significado del texto, comprendo qué cosa es acortar, disminuir. Ahora pienso en su opuesto. ¿Cuál es su opuesto? Disminuir, acortar. Lo contrario sería ¿qué? Lo contrario sería, ayúdenme, lo contrario sería no disminuir, ya, pero ¿qué? En una palabra, acortar el plazo es disminuir. Lo contrario a disminuir, aumentar. Ya, muy bien, aumentar. Pero estamos hablando de plazo. Acuérdate que es sinonimia contextual. Si hablo de plazo, estoy hablando de tiempo. ¿Ya? De tiempo. Tome en cuenta este tema. Ya, muy bien, vamos a las alternativas. Acelerar. Acelerar tiene que ver con velocidad. Dilatar, sí, tiene que ver con tiempo. Adelantar tiene que ver con posiciones, ¿cierto? Prorrogar tiene que ver con tiempo. Extender tiene que ver con espacio, ¿cierto? Con espacio, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Barco o dado? Hay que ver el contexto, ¿no? Dilatar el tiempo significa ampliar el tiempo con otros objetivos, ¿cierto? En cambio, acá estoy hablando de envío de manuscritos. Correcto, ¿no? Entonces estamos con prórrogas. ¿Ya? Con prórrogas. Correcto, muchachos. Muy bien. Bien, vamos, sigamos. Conectores. Si tienes este tipo de ejercicio de conectores, ¿ya? Cuando hay dos conectores ahí, algunos alumnos dicen, ay, no, no puedo, ya. Entonces, ¿qué haces? Trata de eliminar esta de acá, ¿no? Esta coma, ¿ya? Esta coma, ¿ya? Se relaciona con, esta coma se relaciona con esta de acá. Entonces, puedo evitar esto. Eso quiere decir que esta idea de acá, el gobierno blanco le había otorgado la libertad a Mandela, ¿ya? Se relaciona con Mandela respondió que su libertad no podía separarte. Esta se relaciona con esto. Ahora, acá hay otro rastro. Si hubiese, siempre que hubiese, con tal de que hubiese, ¿no? Este hubiese siempre jala el sí. Claro. Y mira, acá está la consecuencia, ¿no? El consecuente. Si hubiese, habría. Si hubiese, habría. La posibilidad. Este de acá, sí o sí, es conector condicional. ¿Y ese de acá qué tipo de conector sería? Muy bien, de oposición, correcto, Canto, oposición. ¿Por qué? Dice, el gobierno blanco le habría otorgado libertad a Mandela. Mandela responde que su libertad no puede separarse, o sea, si la libertad no se puede separar de los otros, Mandela no acepta la libertad. El gobierno le da la libertad, pero él no la acepta. Esto es oposición, contraste. ¿Cierto? Sin embargo, no obstante, ya, muy bien, listo, lo analizaste. ¿Cuál es la clave? Enano, muy bien. ¿Este cómo qué valor tiene, muchachos? ¿Este cómo qué valor tiene? Tiene valor de causa, ¿no? Tiene valor de causa. ¿No? Claro, siempre se mantuvo firme a sus convicciones, porque siempre se mantuvo firme a sus condiciones. Mandela responde que su libertad no se puede separar de los demás. ¿No? Causa, ¿no? Causa, ya está, ¿ves? Qué fácil. Mira, en conectores tienes tres opciones, ¿ah? Tienes tres opciones, ¿sí? Y vas eliminando claves, vas eliminando alternativas. Vamos, sigamos. A ver, el tigre de Sumatra. Fíjate en la coherencia interna.
A ver, ¿qué dicen? Por coherencia interna. Claro, el tema es el tigre de Sumatra, ¿cierto? El tigre de Sumatra, el tigre de Sumatra, ¿sí? El tigre de Sumatra, este felino, el tigre de Sumatra, ¿ya? Y su visión con un elemento referencial, ¿no? Su visión, en este caso, del tigre de Sumatra. Ya, todos tienen que ver con el tigre de Sumatra. Pero en la 2, 3 y 4 me hablan de qué, chicos. ¿Me hablan de qué? De sus rayas, de su peso, ¿no? De que sabe nadar, de su visión. Ah, muy bien, de sus características, ¿no? Ah, ya. Y en la 1, ¿de qué te habla? De que está amenazada. Peligro de extinción. Animal en peligro de extinción. Bien, ¿a quién eliminamos? ¿A quién eliminamos? Canto, hoy día has venido con ganas de vacilarme, ¿no? Ya, bueno. Ya, listo. Avión. Correcto. A la competencia. La primera, porque está hablando de la peligro de extinción, ¿no? En las demás habla de sus características, ¿ya? Sus rayas, su peso, que sabe nadar y que su visión es. ¿Ya? Muy bien. A ver, plan de redacción. A ver qué dicen. ¿Quién quiere claves? A ver, ¿quién quiere alternativas? Ninguno, ¿no? A ver, vamos a ver. Se llegó a creer que esta estructura, ¿de qué estructura me está hablando? Una característica incluso más sorprendente es que poseen una dentadura. ¿Quiénes poseen una dentadura? Es un extraño anfibio. Mira, este verbo de definición es definición. O sea, la Gastroteca gunteri es un extraño anfibio, ¿no? Es un extraño anfibio de los bosques nubosos de las laderas andinas. Ya, muy bien, la 3. Ya tengo a la 3. ¿Con quién se vincula? Con la 4. Ya, muy bien. La 4. Y la 4, muy bien, Ismael. También, canto. Se está vinculando con la 2, una característica incluso más sorprendente. Ya, claro. Al igual que las ranas, cría sus renacuajos en su espalda. Ya. Y de acá se va a la 2, ¿correcto? Una característica incluso más sorprendente es que poseen una dentadura. Y de la 2 a la 1, se llegó a creer que esta estructura, o sea, la dentadura, era un conjunto de pseudodientes. ¿Sí? Y herpetólogos han afirmado de que se tratarían de dientes totalmente genuinos. Ya, a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué opinan los demás? Muy bien, chicos. Está fácil, ¿no? Con la definición lo sacas. Bien. La 3 con la 4 se vinculan. Primero, esta es la definición. Acá hace una comparación de cómo es la crianza de sus renacuajos. ¿Sí? Y la 4 se vincula con la 2 con esta frase, ¿no? Una característica incluso, o sea, aparte de que cría sus renacuajos en la espalda, ¿no? Habla sobre la dentadura, ¿cierto? ¿Sí? La dentadura. Y esta estructura, o sea, de la dentadura, ¿no? Esta estructura de la dentadura. Ahí están los vínculos, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Inclusión de información. A ver, acá tenemos que plantear hipótesis, ¿ya? Hipótesis.
No, claves no, claves no, claves no. A ver, vamos a trabajar. De niño viajó por el norte de África. Alguien ha viajado, ¿quién será? Donde aprendió, el niño aprendió sobre las matemáticas árabes. Los árabes son un mundo, ¿no? Una gran cultura. Tiempo después escribió un libro de gran influencia en el desarrollo de las matemáticas occidentales. Ah, ya, correcto. En libro de cálculo, el italiano Fibonacci, o sea, este italiano Fibonacci es el que viaja, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien, Canto. ¿Ya? Promovió un nuevo sistema de números. Promovió un nuevo sistema de números. Vacío. Si bien los cálculos eran mucho más fáciles, o sea, los cálculos con este nuevo sistema de números, ¿cierto? Los números arábigos despertaron desconfianza en un inicio. O sea, este señor plantea los números arábigos, que los cálculos eran mucho más fáciles. Entonces acá me tiene que hablar de cómo es este nuevo sistema de números, ¿cierto? ¿Cómo es ese nuevo sistema de números? Su sistema de números. De eso me tiene que hablar acá. Ahora sí, ya, vamos a ver las alternativas. Ahora sí, veamos las alternativas. La A sería contradictoria, ¿sí o no? Dice, este matemático llevó los números occidentales a Europa, ya, continente en el que no fueron bienvenidos, no fueron bienvenidos, pero los cálculos eran más fáciles, ¿cierto? Entonces sí hubo recepción, pero había desconfianza. Había recepción, pero había desconfianza. No es que no fueron bienvenidos de frente. Sería contradictorio, ¿cierto? Estaríamos contradiciéndonos con el texto. Muy bien, Ismael. ¿Ya? Ismael plantea la C. Ya, a ver, vamos a ver, Ismael. Vamos a ver con la C. ¿Qué hay con la C? A ver. Al ser sumamente complejos, ya se supone los sistemas de números, ¿ya? Pero mira, si al ser complejos, y acá dice eran más fáciles, ¿no sería contradictorio? ¿Qué dicen? ¿Mm? Ah, se está contradiciendo, ya, ten cuidado. Esta se contradice con la 5, ¿no? Los cálculos eran mucho más fáciles. Si era más fácil, no es complejo, pues, ¿cierto? No es complejo. Si era fácil, no es complejo. El matemático fomentó el uso de los números arábigos, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver. ¿Ya? El matemático fomentó el uso de los números arábigos que se habían empleado mucho tiempo antes en Europa. Ya. Pero acá dice que se habían empleado mucho tiempo antes en Europa. Y acá dice que los números arábicos despertaron. Esto es contradictorio, ¿cierto? Se contradice. Leonardo de Pisa, que era su verdadero nombre, ganó notoriedad. Ya bueno, no se puede complementar, ¿no? En la B, ¿qué dice? No hemos analizado la B. Pretendía demostrar lo sencillo que era, o sea, este sistema de números en comparación con los romanos usados en toda Europa. Claro. ¿Por qué ya volaste, Canto? Claro, era la B, pues. Si estamos hablando, primero en toda Europa lo que predominó eran los romanos, ¿no? Y luego los arábicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Nuevo sistema, así es. Nuevo sistema, nuevo sistema. Ya, muy bien. Coherencia y cohesión. Por ejemplo, no puede comenzar. Además, no puede comenzar. ¿Ya? De ello, ¿quién ello?
Ya, listo, díganme, ¿con quién comienza el texto? ¿Con la 2 o con la 5? ¿Con quién comienza el texto? ¿Con la 2 o con la 5? Con la 2, ¿cierto? ¿Ya? Es, ¿no? Es, ahí está la definición. Ya, comienzo con la 2. Luego, luego de la 2, luego de la 2, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Vamos, rápido, chicos. ¿Con quién se vincula? Ya, con además no creo. Con por ejemplo tampoco, con ello tampoco. 5. Es el popular nato es un alimento. Una encuesta del 2017 arrojó que solo el 62% de los nipones disfruta comerlo. Claro, y esto, el 62% se relaciona con este 13%, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Si resuelves hasta ahí, ya tendrías clave. A ver, te falta vincular. ¿Es 4-1 o 1-4? Ah, muy bien, muy bien. Ahí lo tienes. 4-1, querido. Después 1 y 4, no 4-1. La D. 4-1, ¿no? La 4 está vinculada con la 3, pues, independientemente de ello. Ello. O sea, ¿quién es ello? De su sabor. ¿Quién es ello? ¿No? Ah, no dice independientemente, nada más, de ello, o sea, de su sabor. ¿Ya? De su sabor. Con ese rastro. Muy bien. Y luego el texto. ¿De qué te habla el texto? A ver, vamos rápido. El texto, ¿de qué me habla el texto? Si busca refugio, el camarón puede esconderse en un lugar habitado por otro animal. Ah, mira, el camarón puede esconderse. Estamos hablando en presente, ¿ah? El camarón puede esconderse. ¿Para qué? Para evitar ser, pues, aniquilado, ¿no? Como ocurrió hace unos 100 millones de años, cuando tres pequeños camarones, quizá para refugiarse de los depredadores, eligieron una almeja, esta se llenó de barro, permaneció ahí hasta que un agricultor la encontró. Esto lo han descrito en esta revista, en la que los investigadores indican que los camarones fosilizados constituyen ejemplos más antiguos de crustáceos que se sirven de otra criatura como refugio. O sea, me estaba hablando de qué, de que el camarón se esconde para ser aniquilado en otra criatura, esconderse en otra criatura. Inferencia, ¿ya? Una inferencia, ¿de acuerdo? Una inferencia. Si el camarón se esconde en otra, en otra criatura, ¿no? Ahora, ese comportamiento, ¿es actual? ¿Es antiguo? ¿Qué dicen? ¿Es un comportamiento actual, antiguo? ¿Ah? ¿Qué dicen? No, pero mire, acá dice 100 millones de años. Hace 100 millones de años. O sea, el camarón se esconde actualmente y hace 100 millones de años también se escondía. Correcto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es inferencia, muchachos? ¿Cuál es inferencia? ¿Cuál es la inferencia? Está fácil. Según el texto, es posible colegir que el hallazgo de los fósiles de los camarones es la evidencia más antigua, claro, del comportamiento aún vigente, claro, porque en la primera te habla el camarón puede esconderse, o sea, actualmente, tal como lo hizo hace 100 millones de años. ¿Sí o no? Esta sería. La B, ¿por qué no? Porque dice fue posible porque se alojaron en el interior de la almeja. No, pues, ¿no? Es porque su comportamiento, como dice alguien, por ahí Jorge, ¿no? Jorge dice su instinto animal. Bien, llegamos a la parte final, chicos. Por fin, se acabó, un día más, una clase más. Bien, chicos, muchas gracias. Tengo que dejar de grabar, ¿no? Detener la grabación.